En Chile, la idea de destituir a un juez de la máxima corte, bueno, era algo casi impensable. O al menos así lo fue durante décadas. Hoy vamos a desglosar cómo, en poco más de un año, lo impensable se volvió una realidad política que sacudió todo el sistema. Ok, un golpe al sistema. Para entender la magnitud de lo que pasó, empecemos con una pregunta. Una que a primera vista parece simple, pero que esconde una historia, bastante compleja. A ver, piénsenlo un momento. En toda la historia moderna de la democracia en Chile, ¿cuántos jueces de las más altas cortes han sido removidos de su cargo? Estamos hablando de una de las herramientas políticas más drásticas que existen, un verdadero terremoto institucional. La respuesta es solo 5. 5 en toda la historia. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. De esos 5 jueces, 4 fueron destituidos entre 2024 y 2025. O sea, para ponerlo en perspectiva, pasamos de tener un solo caso en más de 30 años a tener 4 en un lapso de, poco más de un año. Es, sin duda, un cambio radical y sin precedentes. Bien, entonces, ¿quiénes son estos 4 jueces? ¿Y qué fue lo que pasó para que se llegara a estas destituciones históricas? Vamos a revisar cada caso, uno por uno. Todo comienza en octubre de 2024. La primera en caer es la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. En su caso, las acusaciones fueron graves. Se le señaló por una conducta que, según la acusación, iba en contra de la probidad judicial. Todo esto ligado al famoso caso Audios, que la vinculaba con el abogado Luis Hermosilla. En resumen, se consideró que sus acciones comprometieron su imparcialidad como jueza. Y atención, porque ese mismo día, en una jornada que fue una verdadera bomba política, el Senado también destituyó a otro ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. A Muñoz se le acusó de notable abandono de deberes. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, entre otras cosas, se le imputó haber anticipado un fallo que tenía consecuencias económicas directas para su hija, un conflicto de interés clarísimo, según lo que determinó el Senado. Avanzamos un poco en el tiempo, hasta noviembre de 2025. El patrón continúa. Ahora es el turno del ministro Antonio Ulloa Márquez, de la Corte de Apelaciones. Y las acusaciones contra él eran, muy serias. Se le señaló por filtrar información confidencial de votaciones internas a un abogado privado, además de intervenir en nombramientos judiciales y, de nuevo, el mismo tema, no inhabilitarse en casos donde había un evidente conflicto de interés. Y llegamos al último caso, el más reciente. Concluyó literalmente hoy, 22 de diciembre de 2025. Hablamos del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertige. Su destitución se centró en una supuesta falta de probidad en fallos ligados a un importante consorcio empresarial. Y otra vez, la misma historia, no haberse inhabilitado a pesar de los conflictos de interés. Con él, se cierra un ciclo de una intensidad política brutal para el Poder Judicial chileno. Ok, la pregunta del millón es ¿cómo funciona esto? O sea, ¿cómo es posible destituir a un juez de tan alto rango? Bueno, el mecanismo se llama acusación constitucional y es una herramienta política tan poderosa como, hasta ahora, poco usada. Básicamente es un juicio político excepcional que está en la Constitución. Se usa contra las más altas autoridades del país por ofensas muy graves. Y lo que hace, en la práctica, es convertir al Congreso en una especie de tribunal. Es un mecanismo pensado para emergencias, para situaciones límite. Y el proceso tiene 2 fases muy claras. Primero, la Cámara de Diputadas y Diputados actúa como fiscal, investiga y si encuentra mérito, acusa formalmente. Después, el caso pasa al Senado, que se transforma en un jurado. Ellos escuchan los argumentos y emiten el voto final que decide si se destituye o no a la autoridad. Un claro mecanismo de frenos y contrapesos. Para que dimensionemos lo extraordinario de lo que ha pasado, tenemos que retroceder en el tiempo. Hay que mirar al único otro precedente que existe en la historia reciente de Chile. Antes de esta ráfaga de 2024, teníamos que irnos hasta 1993. En ese año fue destituido el ministro Hernán Cereceda Bravo. Y después de eso, nada. Silencio total por más de 30 años. Esa brecha tan larga es lo que hace que esta seguidilla de 4 casos sea tan, pero tan impactante. Pero vayamos a los números, a las cifras frías, porque las votaciones en el Senado nos cuentan una historia paralela, una de alianzas, divisiones y negociaciones políticas. Aquí vemos los resultados finales. Un detalle importante, cada acusación se vota por capítulos, o sea, por cada cargo específico.
Y miren la diferencia en los números. Algunos casos, como el de Vivanco o Simpertigue, tuvieron un apoyo casi unánime para la destitución, pero otros, bueno, otros estuvieron increíblemente peleados. Veamos el caso de Sergio Muñoz, específicamente el segundo capítulo de su acusación. 25 votos a favor contra 23 en contra. Se aprobó por un margen de apenas 2 votos. Esto demuestra la tremenda división política que había y lo cerca, pero muy cerca que estuvo de ser absuelto. Literalmente cada voto contaba. Bien, y después de ver todo esto, la gran pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué nos dice todo esto sobre el estado de la democracia en Chile? Lo que vemos es que una herramienta que fue diseñada como un freno de emergencia para situaciones extremas, de repente se empezó a usar de forma recurrente. Y claro, cuando se jala el freno de emergencia una y otra vez, surgen preguntas muy serias sobre la salud no solo del Poder Judicial, sino de todo el sistema político. Y esto nos deja con una pregunta final, una que queda abierta. ¿Estamos presenciando una señal de un sistema político en crisis que abusa de sus herramientas? ¿O, por el contrario, es la señal de una democracia que, por fin, está logrando que sus poderes más altos rindan cuentas? Si es una ruptura o un avance, esa es la gran interrogante, y la respuesta, sin duda, va a definir el futuro de las instituciones en Chile.